saludo para los pregoneros con todo mi corazón. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal Pregonero Informa, servidor Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Antes de irnos de lleno a la información, si es de su agrado, apóyame con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere de esta información. De antemano te deseo tengas un excelente viernes, nos encontramos ya a 21 de octubre del 2022. Si me estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción, para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, ¿cómo ven ustedes este tema que obviamente ha sido de mucha importancia y sobre todo nosotros estamos pendientes de todo lo que se está desenvolviendo? El tema de lo que ha llamado esta oposición militarización. Ante esta situación, se me hizo muy pertinente mostrarles esta entrevista en donde sale Olga Sánchez Cordero y también Sergio Aguayo. Dos posturas diferentes y vean ustedes, porque se termina doblando el señor Sergio Aguayo diciendo y poniendo un punto que yo creo que es evidente, y esos que salen ahorita a estar atacando, hablando de la oposición directamente ahorita a la Ciudad de México, que está siendo gobernada por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, pues está haciendo un papel fundamental y muy bueno en el tema de seguridad. Pero también hay cosas que se contraponen, porque ahorita han dicho que se está militarizando como nunca antes. Olga Sánchez Cordero tira toda esa mentira, porque desde hace muchísimo tiempo se tiene la participación de los militares, pero ojo, con la diferencia que ahorita sí se están haciendo, y ustedes lo están viendo. Señores, reglas, si lo pudiéramos llamar así, porque antes no se les exigía nada, y ahorita vemos que se quieren hacer las cosas bien. Escuchen ustedes, porque se me hizo, y lo vuelvo a reiterar, muy importante ahorita que está toda esta polarización en el tema de la seguridad y sobre todo de usar o no a la Sedena y Guardia Nacional. Todavía el día de ayer les mostré un video muy preocupante allí en Guanajuato, que la verdad a mí me dio escalofríos ver cómo la misma policía, al ver que están cometiendo un delito, simplemente se da la vuelta, como si estuvieran nada más escoltando que terminen el trabajo y listo, no vimos nada. Escuchen ustedes. Debe ser un militar quien mande sobre la Guardia Nacional. Discutiendo sobre la administración de la Guardia Nacional. ¿Debe ser un civil o debe ser un militar quien mande sobre la Guardia Nacional? Olga, tú estás porque la Guardia Nacional sea comandada por el Ejército. ¿Por qué? Te voy a decir algo que quiero que quede muy claro aquí. Efectivamente, cuando nosotros desde Gobernación, conjuntamente con el Senado de la República, porque fue una interacción constante de construcción, construimos la modificación a la Guardia Nacional y también hicimos el quinto transitorio por unanimidad de todas las fuerzas políticas, que así fue. Habíamos puesto precisamente en la Constitución, y ahí se puso en la Constitución, que sería, digamos, la autoridad responsable de la Guardia Nacional sería una autoridad civil, la Secretaría de Seguridad Pública. Conforme se fueron dando los acontecimientos dentro del Gabinete de Seguridad, la necesidad de que el Ejército siguiera apoyando a los gobiernos estatales, a los gobiernos locales en funciones de seguridad era más que necesaria. La pedían a gritos todos los gobernadores y gobernadoras. Pero hay gobernadores, y lo quiero decir con todas las letras, que hay que reconocerles que han hecho bien su trabajo y hay otros que han hecho pésimo su trabajo. Y te voy a poner dos ejemplos, que además son panistas y cuando hacen bien las cosas, creo que hay que reconocérselos. Mauricio Vila, en Yucatán, ha hecho un espléndido trabajo en materia de seguridad, coordinadamente con el Ejército y con la Marina. El otro Mauricio, y también Pancho Domínguez, pero ahora Mauricio. Escuchen esto porque es importante. Escúchenlo. Nosotros lo hemos dicho
Y también no tenemos por qué ocultar nada. Hay ciertos gobiernos que están haciendo, aunque sean de la oposición, en algunos temas haciendo bien las cosas, pero en conjunto con la Guardia Nacional, como bien lo dice Olga Sánchez Cordero. Por eso es que muchos gobernadores piden la participación para trabajar en conjunto. Y eso es lo que se quiere. El presidente de la República llegó diciendo: yo voy a gobernar para todos, independientemente de colores. Es el presidente y lo que busca es el bienestar, independientemente de los que estén gobernando. Ojo. Curi también ha hecho buen trabajo en Querétaro. Y el que ha hecho un magnífico trabajo también con el ejército y coordinado con el ejército es Miguel Ángel Riquelme allá en Coahuila. Quiero decirte que Miguel Ángel Riquelme, cuando recibió el estado de Coahuila, tenían un gravísimo problema en la laguna. Bueno, no podían ni siquiera circular. Una precisión nada más. Tú dices, los mismos gobernadores están pidiendo que la Guardia Nacional tenga una dirección militar. No, están pidiendo que las Fuerzas Armadas ayuden en funciones de seguridad en sus estados. ¿Pero qué tiene que ver eso con la...? Bueno, es que lo que te iba yo a decir y concluir, sí, es que la Guardia Nacional, si bien en la Constitución se estableció con una Guardia Nacional, con una autoridad civil, lo cierto es que el tema aquí es que mientras se consolida la Guardia Nacional, el presidente lo que ha querido y lo que está sosteniendo es que la operación y la disciplina tienen que ser una disciplina y una militar y una disciplina y jerarquía militar, operatividad militar, y tienen que estar dentro de para que esté funcionando en este momento mientras se consolida, apoyando a los estados. Sergio, tú estás en contra de que el ejército dirija la Guardia Nacional. Yo estoy a favor de la evidencia. Y la evidencia lo que demuestra es que los presidentes, desde Miguel de la Madrid, han fracasado en la construcción de una policía civil. Doy ejemplos porque lo que estamos viendo es el colofón de un fracaso. Que empieza con De la Madrid. Empieza con De la Madrid y antes de ellos que creían que con la Policía Judicial Federal y la Dirección Federal de Seguridad bastaba. Esa era la lógica que tenían. Pero ya como Policía Federal, reconociendo que había un problema de crimen organizado, es Ernesto Zedillo el que crea la Policía Federal en el 99. Lo retoma Vicente Fox y le cambia el nombre, Policía Federal Preventiva. Luego crean la Agencia Federal de Investigaciones con Genaro García Luna, que luego se convierte en la Policía Federal y que luego le añade Enrique Peña Nieto una gendarmería que iba a ser una maravilla y al final se perdió en la noche de los tiempos. Llega este presidente, le cambia el nombre con la misma idea, una Guardia Nacional que va a fundir, que va a ser más militarizada y va a fundir a la Policía Federal con efectivos de la Marina y del Ejército. Y lo que, a la luz de esta historia, yo lo que considero es que es una capitulación civil, un reconocimiento tácito de que no fueron capaces de crear una policía federal y entonces recurren a las únicas fuerzas, es decir, primero está el fracaso, no pudieron crear la policía y como no la pudieron crear, entonces hacen ese argumento un tanto falacioso, Olga, de decir, sí, solo los militares. Entonces tú dices, en la práctica es lo que se necesita, pero delata un fracaso. Es un fracaso. Mira, la solución a la criminalidad organizada la tengo estudiando desde hace muchos años. No es tan simple como crear una policía federal o darle la fuerza a los militares. Es mucho más compleja y cuando me vuelvo a tocar doy ejemplos positivos no sé si tenga ahora el tiempo para explicar. Sí, porque nos extendimos con Olga. Da los ejemplos positivos, mira, por favor. Te pongo un ejemplo diferente al que están ejercitando, al que hicieron en para mí es una
Es una locura y luego puedo argumentar con los Guacamaya Leaks porque es una locura, vamos, lo de entregar todo el poder a los militares. La Ciudad de México. Miren, aquí se termina doblando, hablando de la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene un modelo de seguridad bien diferente al federal. Es un éxito. Aquí sí lo puedo, igual que en La Laguna. ¿Crees la cifra de que se ha batido 50% el homicidio en la Ciudad de México? Tomo los diferentes Que es indicadores. la cifra que da Claudia Sheinbaum. Da esa cifra y sí, en efecto, ha mejorado muchísimo la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se está coordinando con la Fiscalía, caso inédito en los estados, pero también hay programas sociales y también participa la sociedad activamente en la formulación de las políticas de seguridad. El resultado, al igual que en La Laguna, porque en La Laguna lo estudié 6 años, el caso de Coahuila. En La Laguna fue un éxito porque participó la sociedad. Lo que no es el caso con lo federal, porque, termino, si algo abomina al actual presidente es la participación de la sociedad en los asuntos de seguridad, bueno, en la política, en todo, ¿no? Pocos presidentes han sido tan anti-participación social en los asuntos públicos como este. Olga, ¿el presidente está empoderando demasiado al ejército? Bueno, cada presidente y cada administración hace sus políticas de gobierno de acuerdo a cómo piensa. El presidente, que yo estuve con él 3 años muy cerca, es un creyente de la honestidad del ejército, de la eficiencia, de la eficacia del ejército y de que pueden hacer muchas más cosas de las que hacían antes. Ahora, yo en relación a lo que está diciendo Sergio, que me parece súper interesante, la colaboración de la sociedad civil y de la policía. Mira, dicen todos aquí, los adversarios, muchos de ellos dicen, a ver, se está militarizando al país. Tiene razón Sergio, yo me acuerdo de las tesis de la Corte en relación a la participación de las Fuerzas Armadas con Ernesto Zedillo desde 1996. Ahí están las tesis de la Corte 96. Entonces, que me vengan a decir que tenemos ya en este momento más de 27 añs con las Fuerzas Armadas ayudando. Desde siempre han estado. Desde siempre, bueno, pero más claramente desde hace 27 o casi 30 años, las Fuerzas Armadas apoyando en cuestiones de seguridad y por ampliar el plazo, porque antes no tenían normativa ni legal ni constitucional para poder actuar. Por eso es que se creó el artículo 5º transitorio famoso que ha estado. O sea, tú dices, no es una novedad. Esto es una, no es una novedad. Es una evolución de una tendencia que existe no desde es una hace novedad, mucho. desde Zedillo hicimos las tesis, Sergio. A ver, ¿es una novedad o no? ¿Está adquiriendo demasiado poder el ejército, sí o no? La novedad es que todos los presidentes anteriores ponían contrapesos a la participación del ejército en la vida nacional. Lo que estamos viendo ahora es que les quitaron los contrapesos, por eso al eliminar a la Policía Federal o a la Guardia Nacional, al quitarle el mando a Rosa Isela Rodríguez o a la Secretaría de Seguridad, que lo tenía, en teoría, que tanto era cierto, es otra historia, pero en teoría, primero Alfonso Durazo y luego Rosa Isela Rodríguez eran los comandantes o quienes controlaban al comandante de la Guardia Nacional, que era un militar. Eso es correcto. Esa falta de contrapesos es la parte que más preocupa, porque además tenemos una oposición lamentable. Sobre los gobernadores habría mucho más que decir, porque prefieren a los militares que ponerse a trabajar en construir una policía estatal, como sí lo hizo Coahuila y sí lo hizo la Ciudad de México. Ciudad de México tiene una policía razonablemente buena, ¿no? Hay que reconocer cuando se hacen bien las cosas. Por supuesto, y es gobierno de Morena, no es. Aquí lo que estamos viendo es que de manera deliberada y con una tesis muy simplista, el presidente le quitó contrapesos al ejército. Y sí, una de las lecciones, en fin, aún no termina uno de
procesar toda la información de la filtración de millones de documentos por Guacamaya, esa organización misteriosa, pero los documentos son reales. Sí observamos que el ejército sí quería controlar a la Guardia Nacional, eso ya lo podemos decir. Que hubo una lucha y la ganó. La ganó porque contó con el apoyo del presidente. El problema que nos está heredando, no solo a nosotros en esta mesa, como analistas, que es un problema, porque es un verdadero problema, porque el ejército no es blanco y negro, tiene cosas positivas. Por ejemplo, las investigaciones que está haciendo, el ejército controla el Centro de Fusión de Inteligencia y Operatividad que creará Calderón. Felipe. De igual forma, termina la participación con Olga Sánchez Cordero, hablando de lo que se pretende. Ella dice de una forma muy romántica, voy a decirlo, haciendo alusión de que va a suceder, que no va a haber ninguna traba, y esto es lo que se pretende. ¿Cómo paga el ejército? Mira, bueno, te voy a decir una cosa. Yo, de una manera muy, a la mejor romántica, pienso que en cuanto se llegue a consolidar bien la Guardia Nacional en su operación, porque el tema del presidente fue la policía judicial se básicamente flexibilizó en su estructura, se corrompió, etcétera, etcétera, ¿no? Se relajó en su disciplina, en su disciplina. Entonces, lo que no quería era este relajamiento. Pero bueno, muy románticamente, a lo mejor no lo va a compartir Sergio, pero muy románticamente yo pienso que mientras se vaya consolidando la Guardia Nacional como un cuerpo de élite de seguridad pública, sí, transitoriamente, puede quedar todavía en la operación dentro de la Sedena y posteriormente ir transitando ya a un cuerpo eminentemente civil, pero ya consolidada con disciplina, con jerarquía, con principios, en fin. Con ¿Lo crees posible, Sergio? Pues es el reto. Es dificilísimo pronosticar el futuro. Pero es que si no se resuelve en el lado del ejército, también la Guardia Nacional. Es el reto, sí, pero también con voluntad y que todos los gobernantes también ayuden para que esta situación salga adelante. Si es éxito en alguno de los estados, ¿por qué no lo puede ser en todos? Obviamente con una buena colaboración entre ambas partes. Ojo. Señores, la verdad es que se me hizo muy congruente, un poco larga la entrevista, pero traté de rescatar parte de lo mejor que se trató de esto. ¿Vieron? Olga Sánchez Cordero aceptando que hay gobiernos de la oposición y la verdad, pues hay que decir, pero con colaboración de la Guardia Nacional, de la Sedena, en conjunto con la estatal y la municipal, para que se den cuenta que sí se puede. Y en otra, pues el señor Sergio Aguayo, pues tuvo que doblarse y aceptar que también en la Ciudad de México, que también donde abunda muchísimo y se necesita mucha seguridad, ha ido mejorando, y todo esto gracias a un gobierno de Morena. De una forma catedrática, Olga Sánchez Cordero termina doblando y aceptando el señor Aguayo, que sí es necesario, pero con ciertas dudas. Nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un bonito día. Servidor Irma Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos hasta la próxima.